Bueno, continuando con la explicación. Entonces, aquí volvemos a tener algo similar. Entonces, aquí cancelamos el, las áreas. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. El delta t es el que está en el numerador, ¿cierto? Y en el denominador, entonces él estaría como delta t sobre 1. Y en el denominador tenemos longitud sobre conductividad. Entonces aquí volvemos a hacer extremos y medios. Entonces queda conductividad por delta t dividido en longitud. Entonces esto sería lo que representaría calor por conducción por unidad de área. ¿Así? Entonces de ahí fue donde sacamos la conductividad. Entonces la conductividad será el calor de conducción doble prima por la longitud, o sea, el espesor, dividido en el delta T. Entonces, si nos revisamos acá, esto es el calor por unidad de área, esto es el espesor y este es el delta T. Y con eso obtuvimos la conductividad. No sé si el que preguntó está aquí. Esto ahí, entonces, ¿por qué es 44 menos 27 Por el en la... delta T. Sí, sí, el delta T. Sí. ¿Sí? No. ¿Quedó claro? Pero lo que no entiendo es por qué 44 menos 27, bueno, menos 27. Ah, ya le explico por qué 44 menos 27. Si Sí. vamos al enunciado, nos dice, en el verano las superficies interna y externa de una pared se encuentran a 27 y 44. Entonces, el calor que estamos mostrando o calculando es este de acá, ¿no? Entonces, es el delta T acá. Esto está, Mm, este punto está a, este punto está a 44 y este punto está a 27. ¿Sí? Ahora sí. ok, sí. Listo, Listo, gracias. perfecto. Entonces, bueno, yo tengo otro ejercicio, ese sí es un poquito más rápido y ahí sí ya iniciamos con los sistemas radiales. Entonces, el siguiente ejercicio lo quiero hacer también porque hemos hablado mucho de... Ah, no, este no era. Bueno, yo tengo una pregunta. Señor, sí, claro, pregunté. Si lo que nosotros conocemos es, digamos, o sea, el mismo análisis de una pared compuesta, pero lo que sabemos es la temperatura de la superficie, digamos, a la derecha al final. Esto, lo que concluimos es que el calor llega hasta ahí, o cómo sabríamos que sigue habiendo transferencia de calor a partir de la pared. Es que justo cuando preguntó lo de la temperatura se le cortó el mensaje. O sea, lo que le entendí es cómo se sabe hasta dónde fluye el calor si, digamos, el dato que tengo solamente es una temperatura, ¿sí? Más o menos es lo que me está diciendo. O sea, no, sino que lo que conocemos es, digamos, la temperatura dentro de la casa, digámoslo así, y la temperatura de la superficie de la pared hacia afuera. O sea, digamos, me dice usted, tenemos una pared y los datos que tenemos es esta temperatura infinito y esta temperatura superficial, ¿sí? Sí, exacto. Básicamente lo que me está diciendo. Listo. Si usted desconoce, o sea, obviamente en un proceso real, pues esto pasa de ambiente a ambiente, pero eh, la única forma para determinar si hay flujo de calor desde la superficie hacia el fluido es que exista una diferencia de temperaturas y es obvio que va a existir, sí va a existir. Pues claro, aquí la pregunta como tal suya es sobre los ejercicios, pero si usted no tiene una temperatura, entonces usted lo hace hasta la temperatura superficial, porque recuerde que en este conjunto así sin radiación, ¿cómo sería un diagrama de resistencias? Sería de la siguiente manera. Será simplemente una línea en serie, tendríamos una temperatura acá, otra acá, otra acá y otra acá. Entonces acá tendríamos en la primera parte aquí tendríamos resistencia por convección interna, ¿no? Acá tendríamos resistencia por conducción y aquí tendríamos resistencia por convección externa. Pero es que usted puede calcular el calor solamente con esto. Porque usted, si tiene la temperatura superficial
y tiene la temperatura interna, pues usted también puede decir es que el calor es temperatura, digamos que el calor está fluyendo hacia allá, hacia allá. Entonces es temperatura infinito menos temperatura superficial dividido en resistencia de convección más resistencia de conducción. Y ahí ya pues lo calcula, sin necesidad de saber cuánto es la temperatura infinito. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Es que recuerde que es el mismo calor, o sea, yo también puedo decir el calor esto es temperatura interna, ¿no? Temperatura interna en la superficie. También es temperatura infinito menos temperatura interna sobre solamente la resistencia de convección. O también puedo decir calor es igual a temperatura infinito interna, o sea, la de acá, menos la temperatura infinito externa sobre la resistencia total, que sería la resistencia por convección interna más la de convección externa, más la resistencia por conducción. O sea, recuerden que en este punto los diagramas de resistencia nos dan esa ventaja, que yo puedo llegar a cualquier punto. Yo puedo, es más, tomar un punto acá a la mitad y hacer lo mismo. Y el calor que está viajando es el mismo. Entonces, pues ya teniendo dos temperaturas y ya podría calcular el valor del flujo de calor que está pasando por el área. ¿Claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bueno. Bueno, yo tenía pensado otro ejercicio, no lo hice, pero bueno, antes de pasar a este mejor, entonces utilicemos, no sé, por acá, espacio. Yo tenía otro ejercicio que era este. El ejercicio básicamente decía que esto es una cámara de vacío, ¿sí? Entonces, esto es una cámara de vacío. A ustedes cuando les hablan de cámaras de vacíos, este vacío, normalmente ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué le vaciaron a la cámara? ¿Qué no hay en la cámara? Aire. Aire, perfecto. Entonces, nosotros aquí no nos vamos a preocupar por el H del aire ni nada. O sea, ahí adentro no hay aire. Se conecta una luz infrarroja que produce un calor incidente, ¿sí? O sea, asemejen lo que es como si esta fuente fuera un sol, ¿sí? Entonces, eso es un calor que está irradiando y que es de 200 vatios metro cuadrado. ¿Listo? Dicen que los alrededores, o sea, por ejemplo, este pedazo de acá, ¿sí? Los alrededores, permanecen a 310 grados Kelvin. Y esto que tenemos acá es una oblea de silicio que se utiliza para aplicaciones de electrónica. Entonces, pues, si nosotros nos paramos aquí en una vista frontal, el proceso que tenemos es el siguiente. Ya les explico porque este ejercicio lo había explicado y va en concordancia con muchas cosas que les he dicho. Y es que recuerden que yo les decía, es que lo hago justo antes de entrar a sistemas radiales para establecer esto. Y esto es un disco, una oblea, literalmente así se llama, como las obleas que se comen en Florida. Entonces, esto lo que es un disco. Entonces ahí es donde la gente suele pensar, ah, no, de una vez, esto es un cilindro. Y sí, un disco a fin de cuentas es un cilindro, pero es que nosotros vamos a tener un proceso de calor, unidireccional y sobre una pared. ¿Y por qué? Porque es que el calor está entrando sobre la superficie plana. Entonces, aquí vendrá incidiéndose el calor. Pero recordemos que al final el que termina entrando es solamente alfa por el calor irradiado. Aparte, los alrededores, que normalmente lo va a representar así con una esquinita más gruesa, los alrededores van a permanecer a 310 grados Kelvin.
310 a 310 Kelvin. Y otro dato que nos daba el ejercicio es que esta temperatura de aquí abajo permanecía a 1000 Kelvin, que esto tenía 750 micrómetros, o sea, es prácticamente una hoja, 750 micrómetros. Y lo único que me decían es que por favor calculara la temperatura de esta superficie. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos calcular. Pero entonces, nos dicen que el elemento que vamos a estudiar es silicio. Entonces, ¿qué pueden ustedes asegurar con respecto a la conductividad de un metal? ¿Cómo es un metal? ¿Tiene alta conductividad, baja conductividad? Por ejemplo, ¿qué se utiliza para que los hornos en su temperatura exterior no sea tan alta? Se utilizan materiales cerámicos y se utilizan cerámicos por su baja conductividad térmica. ¿Por qué no se usaría un metal? Porque tiene alta conductividad. Exacto. Y si tiene alta conductividad, eso quiere decir que deja pasar fácilmente el calor. Claro, ¿qué pasa? Si recordamos cómo son la forma en la que se distribuye la temperatura, que es de esta forma lineal, esta pendiente, ¿de qué va a depender? Esta pendiente va a depender de cuánto es la resistencia, la conductividad del material. Entonces, a bajas conductividades, lo que uno va a presentar es que el gradiente de temperatura va a ser de esta forma. Y a altas conductividades, pues va a ser así. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que el delta T, pues se va aproximando cada vez más a cero. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Si nosotros escribimos, entonces, calor de conducción es igual bueno, a delta T sobre resistencia térmica, sobre resistencia de conducción. Entonces, miremos esta resistencia de conducción, ¿de cuánto será? Será longitud sobre conductividad por área. Ah, bueno, se me había olvidado. El diámetro es de 0.2 metros. También era un dato. Entonces, la longitud de comienzo es pequeñísima porque es 750 micrómetros. Eso quiere decir que son 750 por 10 a la menos 9 metros. Dividido en la conductividad. Entonces, lo que habíamos hablado, este ejercicio también lo escogí por eso. Aquí hay que determinar la conductividad a partir de una tabla. Entonces, aquí donde la dejé, aquí está. La tabla. Entonces, si revisamos la tabla, tendremos el silicio. Entonces, aquí nos dan las propiedades a 300 Kelvin. Sin embargo, nosotros sabemos que la superficie interior está a 1000 Kelvin. Entonces, pues, digamos así, como en promedio, pues estará a 1000. Entonces, calculamos las propiedades a 1000, que sería 31,2. Entonces, la conductividad será 31,2. Acá. 31,2 por el área que al ser un disco, entonces será pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces, la resistencia por conducción, que tendremos será 700, ya podemos calcularlo. 750 por 10 a la menos 9 dividido en 31,2 por
pi cuartos por 0.2 al cuadrado. Eso me da 7.65 por 10 a la menos 7. Ahora notemos algo. Notemos una cosa importante y es ¿cuánto valdría el calor de conducción? Entonces, ahora sí, hagamos el proceso de diagramas térmicos. Entonces, voy a hacer aquí donde estoy ubicado para... Listo. Vamos a hacer aquí una línea para representar los diagramas térmicos. Tendremos entonces que por acá hice la línea muy larga. Tendremos la temperatura superficial, la de arriba, ¿no? Entonces, temperatura superficial, ¿no? ¿Qué es la incógnita? De allí saldría un calor que iría hacia la temperatura de los alrededores. O sea, la que se está manteniendo a 310 Kelvin. Aquí estaría llegando el calor incidente, que sería el alfa por el calor irradiado. Entonces, alfa por calor irradiado. Y por último, pues tendríamos un calor de conducción que pues puede ir. Aquí estaríamos en la temperatura de 1000. Entonces aquí tenemos dos opciones. Y aquí espero que alguno conteste o nos vemos aquí un pequeño debate. Nosotros sabemos que ¿cómo vamos a tomar la temperatura superficial? ¿Mayor que 310 o menor? Y a lo mismo, la temperatura superficial, ¿mayor que 1000 o menor? Entonces, digamos ustedes, ¿qué creen que está pasando con este proceso? La superficie de arriba debe estar más caliente que la de abajo, siendo ella la que recibe toda la energía, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues lo más natural es pensar que está más caliente que el resto de las superficies. Entonces acá pintaremos el calor así y pintaremos el calor así. Entonces, aquí analicemos esto. Esto es más de análisis, casi no tiene cálculos este ejercicio, por eso me pareció interesante. Entonces tendremos por balance de energía que haríamos en este nodo, tendríamos que alfa por el calor irradiado será igual al calor de radiación, que es el que se da para allá, más el calor de conducción. Eso quiere decir que el calor de conducción es alfa por el calor irradiado menos calor de radiación. Entonces, fijémonos en algo, y es que este alfa, o lo que se refiere al calor irradiado es 0,8, que es alfa, multiplicado por la cantidad de calor que irradia. Yo lo había escrito, 200 vatios por 200. Eso es igual a 160 vatios por metro cuadrado. Entonces, nosotros sabremos que el calor de conducción debe ser menor o como máximo igual a 160 vatios metro cuadrado por el área que es pi cuartos por 0.2 al cuadrado. ¿Y por qué? Porque este valor de acá, pues es este de acá.
Y como le estamos restando un calor, entonces pues ese calor de conducción debe ser menor que esta cantidad. Entonces, el calor de conducción debe ser menor o igual a 160 por pi sobre 4 por 0.2 al cuadrado. O sea, debe ser menor o igual que 5.026 vatios. Entonces ahora yo les pregunto aquí sin hacer ningún cálculo. ¿Ustedes creen que 5.026 vatios, que va a ser igual a un delta T sobre una resistencia del orden de 7.65 por 10 a la menos 7, o sea, el delta T será 5.026 por 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, ¿cuánto es el delta T? Aproximadamente 0. Eso quiere decir, básicamente, que la temperatura superficial de arriba también es 1000 Kelvin. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se hizo? ¿Alguna pregunta sobre la tabla? ¿Cómo sacamos la conductividad? ¿Cómo sacamos los calores? O ya este tema está perfecto y ya podríamos pasar entonces a sistemas radiales. Los escucho. Por mí ya podría pasar. Ok, listo. Entonces pasaremos al otro tema de una vez. Voy entonces a crear una nueva página en blanco. Y entonces hablemos de los sistemas radiales. Pues bueno, los sistemas radiales, pues muchas cosas, hay muchas deducciones, que la ecuación de conducción de calor, digamos que los profesores hacen ese trabajo de ustedes mostrarle cómo salen las ecuaciones, pues aquí pues la idea no es repetir una clase. Entonces tenemos dos sistemas radiales, son los cilindros y las esferas. Uy, ¿qué escribí? Cilindros y esferas. Entonces, hablemos principalmente de los cilindros. Entonces, bueno, ustedes saben que yo suelo explicar muy detalladamente hasta los dibujos, la nomenclatura y todo, pues, que para algunos es difícil. Normalmente los profesores o en los parciales o esto muestran siempre es un corte de los cilindros. Entonces supongo que esto es un corte, entonces nosotros también podríamos tener, esto representaría el corte de un cilindro hueco. O sea, en 3 dimensiones, lo que yo estoy representando ahí es esto, un tubo, ¿no? Entonces nosotros aquí queremos evaluar es exactamente eso, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con la transferencia de calor de estos, digamos, de este sistema? O sea, ¿cómo surge? Y es que acá la transferencia de calor se hace de forma radial. Recuerde que nosotros estamos hablando siempre de que esto es un calor en una dirección. Entonces, la dirección por la cual se va a propagar el calor en un sistema, digamos, en una tubería o en un cilindro macizo, pues va a ser alrededor de su radio. Entonces, lo que se suele hacer es, pues, vamos a tener cierta simetría. Entonces, nosotros, digamos, siempre vamos a pintar de pronto desde el centro. Entonces, digamos, hagamos un ejemplo súper sencillo de una vez, aquí inventado. Entonces, suponga que ustedes tienen acá un fluido que se encuentra a una temperatura infinita. Y, digamos, esto es un tubo de un intercambiador de calor. Y aquí a contraflujo, pues está pasando otro fluido. Entonces él estará a una temperatura infinito exterior, ¿no? Un flujo externo y acá un flujo interno.
Entonces, claro, ¿cómo se representaría entonces el flujo de calor? Supongamos que el fluido frío, o sea, el de menor energía, está pasando por dentro del tubo. O sea, la temperatura infinito interior es menor que la temperatura infinito exterior. Entonces acá nuevamente vamos a tener diagramas de resistencias. Y todo nuevamente será resistencias por conducción. Porque es el tema que estamos tratando. Pues conducción en la parte de lo que es pared, ¿no? Entonces, notemos algo y es en lo que es esta zona, el lápiz un poco más pequeño, lo que es en esta zona vamos a tener convección y lo que es en esta zona exterior, pues también vamos a tener convección y en esta zona, pues el H, no, la resistencia por convección no cambia. Entonces, si hacemos un diagrama térmico, nos va a seguir funcionando. Entonces, por eso inició así de una vez el ejercicio. Entonces, el diagrama térmico va a seguir siendo el mismo. Entonces, una línea, vamos a tener aquí entonces representado una temperatura de infinito interna. Por acá vamos a tener una temperatura del cilindro internamente, aquí otra y aquí otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué es bueno hacer un corte? Porque al haber simetría y a mí, al mí interesarme, o sea, al interesarme solamente en esta zona de acá, yo puedo pensar, y aquí espero no confundirlos y que vayan y digan que el tutor dijo que tal cosa. Lo que quiero decir es que esquemáticamente es como si yo estuviera viendo una pared, ¿no? O sea, es como si yo dijera, ah, bueno, yo lo que tengo ahí es, bueno, un trozo ahí, o sea, pero entonces la forma real pues no es esa, ¿no? Pero sí sirve de analogía para qué, para hacer el diagrama de resistencias, porque el diagrama será exactamente el mismo, entonces va a estar sometido a una temperatura de fluido interno, o sea, una temperatura interna, aquí va a estar una temperatura infinito externa, y aquí tendremos que el calor va entrando porque esta temperatura es mayor, entonces el calor estaría fluyendo hacia adentro. Estaría fluyendo así y así. Listo. Entonces esto sería el calor. Pero nuevamente, si hacemos la analogía con la pared, tendríamos lo mismo. Una resistencia por convección interna. Acá. Una resistencia por conducción. Y acá una resistencia por convección. Y tendríamos el caso de la pared. Pero ahora, nosotros, suponga que usted sabe que este tubo lo que está haciendo es evaporando por un lado, condensando por el otro. Entonces ya sabe cuál es la temperatura infinito interna y la temperatura infinito externa. Digamos, estos son datos conocidos. Entonces usted dice, ah, listo, yo quiero ya saber cuánto calor intercambian entre ellos. Entonces, el calor que intercambian entre ellos vendrá siendo el delta T sobre la resistencia total. Pero entonces aquí viene algo interesante o importante tenerlo en cuenta. Y es que la resistencia por convección vendrá siendo lo mismo, 1 sobre H por área. El problema es que ahora hay que tener cuidado con el área porque, pues, por ejemplo, en la parte interna, el área es diferente a la parte externa. Ya no estaríamos hablando de áreas iguales, ¿sí? Entonces, aquí si tenemos nosotros un diámetro interno y tenemos un diámetro externo, entonces hablaríamos de, en la parte de convección interna tendríamos un área interna, la resistencia por convección externa será también 1 sobre H externo por área externa. Entonces, diferente a lo que pasaba con la pared, pues aquí no será igual. Entonces, esto es solamente de cuidado, no le agrega ningún
ninguna dificultad a los ejercicios. Y lo que sí cambia definitivamente es la resistencia por conducción. La resistencia por conducción vendrá siendo logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno, o es equivalente a radio externo sobre radio interno, sobre 2 pi KL, donde L vendría siendo esta distancia de acá. Y si ustedes se dan cuenta, si todo lo dejamos expresado por diámetros, la longitud vendría siendo diámetro externo menos diámetro interno sobre 2, ¿sí? Porque si yo le resto esta distancia y esta distancia, me queda 2 veces L. Este L y este L. Entonces, bueno, se puede sacar la longitud. Y entonces, así se calcularía la resistencia por conducción, pues en un cilindro, o en un, digamos así, en un tubo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a los otros temas? ¿Algo por comentar? Los escucho. Listo. Entonces, lo único para agregar será que por favor agreguen esto a su formulario. Esta sería la resistencia por conducción en un cilindro. En un cilindro hueco, ¿no? O un tubo. Listo. Ahora, sucede algo similar con la esfera. Sí, pues a diferencia que la esfera, pues no podríamos hacer la analogía del corte así, porque en la esfera pues el corte sí será circular, ¿no? Entonces acá voy a sacar esto. Entonces suponga lo mismo, un cascarón esférico. Entonces, un cascarón esférico no es más que esto. A ver. Cascarón esférico. Esto vendría siendo entonces un cascarón esférico. Y suponga lo mismo, suponga que la esfera es hueca, que está llena de un fluido. Digamos, suponga que es un tanque rígido y usted hace que pase una corriente, no sé, de aire o algo otra cosa, no sé, que está a una temperatura infinita e internamente la esfera, no sé, tiene agua, que también está a otra temperatura infinita. O sea, que tendremos temperatura infinito, y nuevamente todo el proceso de, acá tendremos una temperatura interna, una temperatura externa y nuevamente lo mismo. La convección acá, 1 sobre H por área, pero tener en cuenta que ahora el H, bueno, por ejemplo, para garantizar el conocimiento, para garantizar que quedó entendido. El área en un cilindro, entonces será 2 pi RL, ¿no? O pi diámetro L. Entonces, si es el área interna, entonces pi diámetro longitud. Si es el área externa, lo mismo, pi diámetro longitud. Este externo y este interno. Estamos hablando de una esfera, entonces el área interna será 4 pi r cuadrado. 4 pi 4 pi r al cuadrado. Pues la podemos dejar expresada, ¿no? 4 pi diámetro medio al cuadrado. Entonces, área interna será solamente pi diámetro al cuadrado, diámetro interno. Y si es la externa, entonces pi diámetro externo al cuadrado. Y acá, bueno, así expresado en diámetros. Los que les guste dejarlo expresado en radios, pues lo dejan así también.
al final, pues esta zona que es por donde sí hay conducción, pues vamos a tener lo mismo. Entonces, resistencia de conducción en una esfera será entonces 1 sobre 4 pi por la conductividad por 1 sobre R1, o sea, radio interno, menos 1 sobre el radio externo. Y simplemente ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse esta ecuación o tenerla por ahí escrita y pues lo mismo, o sea, hagamos aquí un resumen súper rápido. Entonces, si tenemos una pared, entonces suponga que tiene usted esto. Entonces, una pared de una habitación o algo. Y que está acá con un fluido, bueno, o aire, el aire exterior, y aquí por dentro tiene el aire interior. Para el caso del cilindro, entonces será, por ejemplo, un intercambiador de calor de un solo tubo, tubos concéntricos. Aquí le entra, digamos, fluido frío. Por acá le pasa un fluido caliente. Y en el caso de la esfera, pues muy similar, un cascarón que internamente tiene, no sé, algún fluido, como agua fría, y le hacen pasar vapor para que caliente el agua que está dentro de ella. Y esos tres procesos son idénticos en cuanto a resistencias térmicas. Sí, en los tres procesos, las resistencias térmicas o el diagrama térmico estará dado por temperatura infinita interna, temperatura infinita externa y esta parte que será la conducción. Entonces, esta resistencia de acá y esta resistencia de acá que están en rojo, la forma es la misma, 1 sobre H por área. Lo único que les recomiendo es tener en cuenta las áreas. Aquí en las paredes es el mismo área. Aquí es 2 pi r l o pi diámetro L y acá es 4 pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado. Y tener en cuenta que aquí sí son diferentes. Y la resistencia por conducción, que es la que estoy pintando en negro, pues sí tiene tres ecuaciones diferentes. Acá en esta hoja se muestran dos. Se muestra esta y se muestra esta. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, muchachos, pues, ¿qué les digo? Son las 7:20. Yo pues tenía preparado, pues no tenía preparado ejercicios ¿de qué? De los sistemas radiales. Tengo ese otro de paredes. No sé si quieren que lo hagamos o dejamos la monitoría hasta aquí hoy y mañana hacemos, pues mañana está programado hacer ejercicios tipo parcial. Entonces, mañana podremos hacer un ejercicio de paredes y un ejercicio de cilindros que sean en ambos casos de tipo parcial. Ustedes me dirán para dejar la Sí, a mí me tutoría hasta parece acá. mejor. A mí me parece mejor para volver a estudiar los temas bien nosotros y después ahí sí comenzar Listo, con lo que usted dice. entonces, listo. Entonces así quedamos. Yo sobre las 8 les envío la encuesta. Por favor, contesten que fue de 6 a 8 y listo. Eso sería todo. Yo subo estas dos sesiones a YouTube, ¿vale? Listo. Ok, entonces nos vemos mañana. Listo, gracias. Gracias, Hasta Robin. luego. Gracias, Robin.